Bien, un saludo para todas y todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar entonces con la discusión, el análisis acerca del texto El alma en la época antigua. Antes de eso voy a hacer un pequeño recorderis respecto de lo que hemos trabajado en la sesión anterior y entonces luego nos vamos a ocupar con esta segunda parte de ese texto. Hemos dicho la semana anterior que en este recorrido histórico por la psicología, la línea o el camino que hemos tomado es un análisis sobre las distintas concepciones acerca del alma a lo largo de la historia, empezando pues desde la filosofía antigua, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en el texto anterior se planteaba que podríamos hacer como una división según el diccionario de Ferrater Mora, empezando con unas concepciones primitivas, que esencialmente son concepciones presocráticas, y luego con unas representaciones o unas concepciones más bien clásicas que eh, reúnen lo que serían los planteamientos de Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿cierto? La semana pasada o en la sesión anterior hemos alcanzado a discutir esas representaciones primitivas que han entendido el alma esencialmente como un soplo relacionado con la respiración, como un fuego vital relacionado con aquello que calienta el cuerpo vivo y como una sombra o un simulacro que se aparece, por ejemplo, en los sueños, ¿cierto? En el estudio hecho por Aristóteles acerca de esas concepciones o representaciones primitivas, aparecían como ciertas características que definían al alma, como el movimiento, como la sensación, como la incorporeidad y la inmortalidad, ¿cierto? Cuatro características que suelen aparecer en esas definiciones, en esas concepciones de los presocráticos. Em, También hemos dicho que muchas de esas concepciones, además de que son muy variadas, no consiguen elaborar un sistema de pensamiento como sería el esfuerzo que vamos a ver, por ejemplo, mucho más en Platón y esencialmente en Aristóteles, ¿cierto? En Sócrates, digamos, no hay tanto una intención de elaborar una episteme, sino más bien como de promover el cuidado del alma, ¿cierto? Entonces esas son como las principales características sobre esas representaciones primitivas. Luego nos hemos ocupado de ese segundo grupo que se llama concepciones clásicas y hemos alcanzado a analizar los planteamientos acerca de Sócrates, ¿cierto? Hemos estudiado, hemos visto que Sócrates funda una orientación, un camino acerca de cómo abordar el alma, y ese camino que predominó y que podemos saber de ello a partir de los textos que escribieron sus discípulos, es una orientación que tiende a algo que denominamos la ascesis subjetiva. La ascesis, que decíamos que es un proceso de purificación del alma, esencialmente, pero esa purificación puede darse de muchas maneras. En Sócrates, la manera específica es a través del conocimiento de sí mismo, bajo esa inscripción en la Grecia antigua del noutise auton, del conócete a ti mismo. Es decir, la purificación del alma se consigue a través del acceso a una verdad subjetiva. Eso es lo que hace que Sócrates sea el fundador de ese método que se denomina la mayéutica, que es un método que permite, mediante el diálogo, llegar a una verdad a través de preguntas y respuestas. En el caso de un diálogo con Sócrates, él sería esencialmente quien pregunta y el otro sería quien responde, ¿cierto?
Eso tiene una incidencia esencial para la psicología y es que hasta el día de hoy hay psicologías que podríamos denominar son psicologías ascéticas. Por ejemplo, la psicología humanista, por ejemplo, como lo dice el texto, las psicologías fenomenológicas, las existencialistas, las transpersonales. Uno podría decir que las orientaciones psicoanalíticas o las perspectivas, digámoslo así, con mucha influencia psicoanalítica dentro de la psicología, también tienen esa orientación, ese camino de buscar el acceso a la verdad del sujeto y, digamos, ese proceso de ascesis en Sócrates implica una serie de transformaciones, unas modificaciones que el sujeto tiene que hacer sobre su propia existencia, sobre su modo de pensar, para que alcance algo que en esa época se denominaba la arete, es decir, la virtud, ¿cierto? Es decir, la excelencia de algo, en este caso del ser humano, ¿cierto? Y en ese sentido nos dice el texto que Sócrates le daba mucha importancia en ese proceso a promover la constitución de un ethos, entendido el ethos como, como un modo de ser, una ética en el sentido de un discurso que le es propio al sujeto, un discurso que es resultado de una reflexión sobre la moral y un discurso en el que el obrar, digamos, en las situaciones cotidianas de la vida, lo que implica es que el sujeto sea fiel a ese propio discurso, ¿cierto? Es decir, todo el abordaje que hace Sócrates acerca del alma es un abordaje que tiende mucho más a promover subjetividades éticas que subjetividades morales. Cuando digo subjetividades morales o moralistas, son aquellas que orientan su modo de ser a partir de los lineamientos que la sociedad establece, a partir de las costumbres, las creencias, de manera pues sin reflexión, ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que hemos trabajado hasta el momento. Estamos con ese segundo grupo y en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a analizar las concepciones sobre el alma en Platón y en Aristóteles. ¿Va? Entonces voy a compartir aquí pantalla. Y vamos a seguir haciendo ese ejercicio que comenzamos en la sesión anterior de apoyarnos de la guía de lectura que tiene algunas preguntas que permiten ir desarrollando el texto y vamos a ir leyendo varios de los pasajes del texto, ¿cierto? Bueno, entonces la primera pregunta que aparece en la guía acerca de Platón es esta, dice, ¿en qué consiste la purificación del alma, o sea, la ascesis que propone Platón? Aquí vamos a ver una diferencia de esa purificación que habíamos visto en Sócrates. Bueno, entonces, digamos lo siguiente. En el texto se nos dice que las principales ideas acerca del alma, acerca de la concepción que Platón tiene sobre el alma, las desarrolla en dos textos. Uno es Fédono del alma y el otro es el Timeo. Fédono del alma es un texto muy bonito porque narra el último día de vida de Sócrates. Un poco como para quienes no han leído ese texto y digamos no saben pues digamos de lo que ocurrió, Sócrates es condenado por persuadir a los jóvenes de esa Grecia antigua. Recordemos que su actitud era increpar especialmente a los jóvenes, preguntándoles si ellos cuidaban su alma, es decir, era una persona que insistía mucho en el cuidado del alma
pero vemos que cuando nos encontramos un personaje que intenta promover que las personas piensen, reflexionen acerca de los discursos morales para que le den un lugar a su ética, digamos, se empiezan a convertir en personajes peligrosos porque amenazan ciertas intenciones que se tienen desde el lado del poder. Entonces, Sócrates, digámoslo de esta manera, Sócrates se vuelve un personaje peligroso porque efectivamente lo que hace es mm, cuestionar o sí, cuestionar como el modo de ser de los jóvenes, pero eso es asumido como una corrupción, es decir, como lo que está haciendo Sócrates es corromper a los jóvenes, les está metiendo ideas, digamos, está poniendo a cuestionar la creencia sobre los dioses. Recordemos que en esa Grecia antigua había una concepción politeísta, es decir, había varios dioses. Entonces eso no empieza a sentar bien en el poder de esa Grecia antigua y entonces Sócrates termina siendo condenado. En esa época se le da dos opciones. La primera es el destierro, ¿cierto? Es decir, que Sócrates se vaya de su lugar, del lugar donde vive, que se vaya a otro lugar, el exilio. Y la otra opción es tomar la cicuta. La cicuta es una planta que preparada de cierta manera libera un veneno y pues digamos era una forma precisamente como de condena en esta época, ¿cierto? Sócrates elige la segunda opción, tomarse la cicuta, y Fedono del Alma es toda una conversación de Sócrates con sus discípulos en torno al alma, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no podríamos estar plenamente seguras y seguros de que lo que se dice en el texto lo dijo Sócrates, porque lo que empezamos a ver es cómo Platón empieza a situar sus ideas acerca del alma en palabras de Sócrates. Es decir, es como si él aprovechara el texto para situar su forma de entender el alma, su forma de entender pues su cosmovisión y ponerla en palabras de Sócrates. Eh, Hay textos que precisamente muestran esa contradicción con otros textos que hablan de lo que hacía y de lo que hacía y de lo que decía Sócrates, y efectivamente hay como una oposición allí. Entonces, esto que vamos a ir viendo, a pesar de que en ese texto, si algún día lo leen, está en palabras de Sócrates, es esencial, esencialmente las ideas de Platón, ¿cierto? Entonces, vamos a leer por aquí, dice, el Fedono del alma escenifica el último día de vida de Sócrates y la conversación que éste mantuvo con sus amigos antes de cumplir voluntariamente la pena de muerte que le había impuesto el Estado de Atenas mediante la ingestión de la cicuta. El tema sobre el cual versa el diálogo es el alma, puesto que la muerte de Sócrates confronta a los asistentes con la pérdida de un maestro y amigo amado. Este les reprende, Sócrates, digámoslo así, no está de acuerdo con sus discípulos, con la tristeza que tienen, y dice que el verdadero filósofo es justamente aquel que espera gustoso la muerte, pues toda la vida se ha preparado para ella. Si el filósofo en búsqueda de la verdad se recoge en su propia alma y procura el mínimo comercio con el cuerpo, solo el indispensable debido a las necesidades que éste impone, si además evita mirar con los sentidos corporales, pues estos son fuente de error y extravío, si finalmente aleja los placeres del cuerpo que le atan y esclavizan, desviándolo de la búsqueda de dicha verdad, entonces es precisamente la muerte la que permite esa separación definitiva entre cuerpo y alma.
liberándose esta para la búsqueda de la verdad en el mundo de las ideas, mundo inteligible, habitado por los dioses y por los hombres que han sido sabios a lo largo de su vida. Aquí ya podemos ver una clara intrusión del pensamiento platónico en voz de Sócrates, ¿cierto? Es decir, pone sus ideas bajo el nombre de Sócrates cuando en realidad son palabras y concepciones de Platón. Pero hay dos cosas que podemos comentar y que son muy interesantes. El primer elemento es la relación con la muerte, porque, digámoslo así, es un asunto de la filosofía. La filosofía no solamente, digamos, constituye un preguntarse acerca de todas las cosas de la vida, de la realidad, ¿sí? No se trata únicamente de poder constituir un saber, sino que la filosofía es esencialmente una práctica, y una práctica en el sentido de hacerse preguntas para poder hallar respuestas que permitan vivir mejor la existencia, que le permitan a uno conducirse mejor en la existencia. En ese sentido, digamos que esa primera idea sobre la muerte es muy interesante porque la concepción arraigada, eh, digámoslo así, en un contexto o en un saber religioso, es que la vida después de la muerte implica un juicio, ¿cierto? La vida después de la muerte es una incógnita, y los seres humanos lo que han hecho con esa incógnita, con ese vacío, es finalmente tratar de llenarlo de sentido, tratar de llenarlo con explicaciones que obviamente, pues digamos, no hay un soporte material que lo demuestre. Es decir, la muerte finalmente termina siendo una pregunta metafísica, porque no sabemos de ello más que lo que podamos, digámoslo así, como em, suponer, ¿cierto? Lo que podamos crear al respecto. En ese sentido, lo que se plantea en el texto acerca de la posición de Sócrates sobre la muerte es muy interesante, porque lo que él está diciendo es: no estoy triste, no soy infeliz, porque me he preparado toda la vida para la muerte, ¿cierto? Eso es muy interesante, y de hecho pues recuerdo en este momento em, ese libro tan bonito de Nietzsche, que se llama Así habló Zaratustra. Hay hay un par de, digamos, sí, como de escritos dentro del libro que apuntan mucho a este asunto. En este momento me acuerdo, a ver, del primero, que es sobre los transmundanos o transmundistas, y el otro que se denomina de los despreciadores del cuerpo, ¿cierto? Son dos texticos que creo que apuntan mucho a este asunto sobre el temor a la muerte, sobre el apego a lo material, a la vida material, pero también el temor en la vida material a la suposición de la vida después de la muerte, ¿cierto? A esa vida inmaterial que esencialmente ha estado pues marcada por las distintas religiones. Entonces, ese es un primer comentario pues que me parece importante resaltar ahí. Lo segundo es que ya empezamos a encontrarnos como con las primeras ideitas sobre la primera pregunta, sobre en qué consiste la purificación del alma para Platón, porque empiezan a aparecer estas ideas. Dice: si el filósofo en búsqueda de la verdad se recoge en su propia alma y procura el mínimo comercio con el cuerpo, si además evita mirar con los sentidos corporales, si finalmente aleja los placeres del cuerpo que le atan y esclavizan, ¿cierto? Mire que ahí está poniendo tres condiciones, y ya lo que está planteando Platón en realidad allí es que finalmente el modo de purificar el alma, el modo de llevar a cabo esa ascesis, es esencialmente mediante
un rechazo y mediante una renuncia a los placeres corporales, ¿cierto? Esa es una perspectiva muy distinta a la que habíamos visto en el apartado anterior, donde decíamos que para Sócrates, el cuerpo y el alma no eran opuestos, que si bien el alma es más importante que el cuerpo, eso no quiere decir que los placeres corporales deban desaparecerse, deban renunciarse a ellos, digámoslo así, deban renunciarse a ellos como una pauta inicial. No, más bien serían las reflexiones mediante el acceso a una verdad lo que me permitirían a mí decidir sobre si doy lugar o no doy lugar a esta determinada pasión corporal, ¿cierto? Pasión corporal que entiéndase por eso cualquier tipo de apetencia corporal a nivel de la alimentación, a nivel de la imagen, a nivel de la sexualidad, cualquier tipo de pasión corporal, ¿cierto? Entonces ahí nos empezamos a encontrar esa idea que para Platón esa purificación del alma, ese acceso a la verdad es esencialmente mediante un rechazo, mediante una renuncia a esos placeres corporales, ¿cierto? Pero además nos encontramos con una idea acerca de lo que ocurriría al final de la vida, ¿cierto? Porque entonces dice aquí la muerte es precisamente la muerte la que permite esa separación definitiva entre cuerpo y alma, liberándose esta para la búsqueda de la verdad en el mundo de las ideas, mundo inteligible habitado por los dioses y por los hombres que han sido sabios a lo largo de su vida, ¿cierto? Es decir, según esta división entre un mundo de las ideas y un mundo, digámoslo así, material, un mundo corporal, para Platón el acceso a la verdad solamente se accede cuando el alma se logra desprender del cuerpo. Digámoslo de otra manera, en la concepción de Platón es como si el cuerpo todo el tiempo estuviera engañando al alma que quiere acceder a la verdad, el cuerpo la está engañando con sus sentidos, ¿cierto? Con sus apetencias corporales. Y en ese sentido, esa separación es lo que permite, en realidad, lo dice el texto, que el alma pueda trascender, pueda ir, digámoslo así, a ese mundo de las ideas, habitado por los dioses y por los hombres que han sido sabios. Aquí nos empezamos a encontrar con un punto histórico muy, muy, muy interesante. ¿A qué se parece este planteamiento acerca del cuerpo y el alma y la trascendencia del alma en lo que nosotros cotidianamente hemos escuchado? Bueno, en nuestro contexto colombiano y quizá nuestro contexto latinoamericano, esto se relaciona muchísimo, muchísimo con la filosofía cristiana, ¿cierto? Con el planteamiento acerca de la salvación, con el juicio, digámoslo así, y después digámoslo así, como la unión con Dios y todo eso, ¿cierto? La salvación. Y eso es así, pues digamos, más adelante nos podríamos dar cuenta de ello, pero ustedes también pueden buscarlo, pueden revisar históricamente a los filósofos del cristianismo. Hay mucho platonismo en el cristianismo. Es decir, hay una gran parte de la fundamentación filosófica del cristianismo que se toma alrededor de 3, 4 siglos antes, porque Platón es antes de Cristo, ¿cierto? Y antes del cristianismo, anterior al cristianismo. Y no es que no es que Platón lo haya tomado, digámoslo así, exclusivamente de sus propias elaboraciones. El texto mismo nos dice que muy probablemente Platón estuvo muy influenciado por una de las religiones de esta época de la Grecia antigua, una religión que correspondía al dios Orfeo.
Era una religión que planteaba, digámoslo así, como cuáles eran las cosas que se tenían que hacer para poder alcanzar esa salvación. Entonces hay muchas cosas allí sobre la concepción que Platón tiene sobre el cuerpo y sobre el alma, entendido el cuerpo como algo corruptible, ¿cierto? Como la sede de las pasiones que tratan de engañar al alma. Vemos hay muchas ideas que son influenciadas desde esa religión órfica y que digamos, en el paso del tiempo luego toman, digámoslo así, como el cristianismo y que luego nos ha llegado pues en el transcurso de la historia. Dice, sin embargo, esto no se logra sin más, ¿cierto? Esa unión del alma con los dioses, recordemos que era una religión politeísta, dice, requiere haberse preparado durante toda la vida en esa purificación del alma, o sea, la ascesis, para que pueda recibirse el favor de los dioses. De lo contrario, si el alma se ha habituado a los placeres del cuerpo y se ha hecho su esclava en lugar de dirigirle y reprenderlo, o sea, reprender al cuerpo, sale impura y manchada, destinada al castigo de los dioses y transmigrar a otro cuerpo correspondiente con sus faltas. O sea, aquí nos encontramos con una idea esencialmente de castigo. De alguna manera lo que está mostrando Platón es que para purificar el alma es necesario desligarse de las pasiones corporales lo más que se pueda, dedicarse a la búsqueda de la verdad en la vida, pero si eso no ocurre, eso quiere decir que el alma no ha alcanzado ese estado de purificación, ese estado de ascesis, y en consecuencia el alma no va a estar lista precisamente para reunirse, según él, con esos dioses. Y en ese sentido, lo que va a ocurrir con el alma es que va a reencarnar en otros cuerpos, en otros cuerpos, en otros cuerpos, ¿cierto? Hasta que esa alma alcance cierta purificación que permita ese nivel de trascendencia, ¿cierto? Bueno, entonces ahí nos encontramos con la respuesta a la primera pregunta. En eso consiste la purificación. De hecho, ya comenzamos a responder la segunda, en qué consiste la idea de inmortalidad y el proceso de transmigración del alma. Pero vamos a desarrollarlo mucho mejor. Dice, esta concepción muestra claramente que para Platón la actividad del filósofo, o sea, la búsqueda de la verdad, coincidía con la purificación de su alma. Esto es, con el proceso que le llevaría al logro de la virtud. Este es un primer elemento que puede resaltarse de la concepción del alma de Platón. Todo hombre, si desea habitar el Hades y estar al lado de los dioses y de los mejores hombres que jamás han existido, debe cuidar de su alma. Y esto se logra mediante la búsqueda de la verdad a través de la razón o el pensamiento, acompañado de la renuncia a los sentidos y a los placeres corporales. ¿Cierto? Esto es muy interesante porque es muy distinta la forma en que hemos visto en la sesión pasada cómo Sócrates promovía cuidar el alma a cómo promueve Platón cuidar el alma. Si para Sócrates alma y cuerpo no se oponen en la idea, en el planteamiento de Platón, lo que vemos es una oposición, ¿cierto? Una oposición entre cuerpo y alma. Los sentidos corporales todo el tiempo están, según él, engañando precisamente o desviando ese fin que debe obtener el alma, que es acceder a la verdad, y en ese sentido lo que hay que hacer es dejar precisamente esos placeres a un lado. Uno podría decir que en estas ideas nuevamente se funda mucho lo que luego se va a convertir o lo que luego va a ser el ascetismo cristiano.
Hay un libro muy bueno, digámoslo así, muy riguroso, que se llama Historia Cultural del Dolor. Y hay un capítulo dedicado a cómo se entiende el cuerpo en el cristianismo. Esto no es algo que sea ajeno para nosotras y nosotros, lo hemos visto en algún lugar, lo hemos visto de alguna manera, lo hemos visto en la cultura, lo hemos intuido de hecho. Y es que durante durante la época más fuerte del cristianismo, es decir, estamos hablando durante la Edad Media, eh, las prácticas esenciales que se hacían sobre el cuerpo era una represión de las pasiones corporales, ¿cierto? Pero no solamente una represión en el sentido de inhibirme de llevar a cabo mis deseos, sino además de castigarme, autoflagelarme toda vez que aparecieran esos deseos. La idea que tenemos hoy en día acerca del pecado tiene mucho que ver con esta concepción platónica, ¿cierto? Lo que pasa es que tendríamos que hacer todo ese estudio histórico acerca del cuerpo para que podamos encontrar las razones más específicas. Solo haría un comentario al respecto. Hay un filósofo que ya hemos mencionado desde la sesión anterior y que aquí aparece justo al final de este párrafo. Era un filósofo francés que se los recontra recomiendo, Michel Foucault. Y él tiene una serie, escribió una serie de libros que se llama Historia de la Sexualidad, ¿cierto? Hace como 2 años más o menos, o un año y medio más o menos, salió un último libro inédito, como cosas que él había elaborado pero no había publicado en torno al problema. Y hay un elemento muy potente y muy interesante allí, y es que en el estudio que hace Foucault acerca del deseo en el cristianismo, aparece lo siguiente, y es que em, en el cristianismo, estoy hablando obviamente de toda la Edad Media, ¿cierto? Y de todas las prácticas precisamente en ese sentido, pero que han tenido un efecto sobre el día de hoy, sobre la actualidad. Eh, en esta época, digámoslo de esta manera, no no bastaba con que las prácticas espirituales llevaran a que no apareciera el deseo, no bastaba con que la persona se reprendiera sobre el deseo, ¿cierto? Es decir, cualquier deseo que se considerara corporal y pecaminoso, sabíamos que se debía castigar, ¿cierto? Hay unas penitencias que se tendrían que hacer precisamente para, em, como precio a pagar precisamente por la emergencia de esos deseos. Entonces, no bastaba con castigar el cuerpo por la emergencia del deseo, y no bastaba tampoco con procurar que esos deseos no aparecieran, esas apetencias corporales. El ideal último, dice Foucault, en esta etapa, digámoslo así, y en esa concepción del cristianismo, es eliminar el deseo. Entonces eso, digámoslo así, se puede entender muy bien desde el punto de vista religioso, desde una concepción de la purificación del alma, de un alma muy pura y de un sentido muy estricto sobre lo que ellos entendieron por esa alma pura, alcanzar esa alma pura, pero en sentido psicológico, que es nuestro mayor interés, eso nos plantea una pregunta enorme. Y esa pregunta que se nos plantea tiene que ver con si es posible la eliminación del deseo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que de lo que llegan padeciendo sus pacientes es precisamente del deseo, de un deseo que no logran realizar,
de un deseo que no tienen la valentía precisamente de hacer consciente y realizarlo, ¿cierto? De una oposición constante entre lo que se debería hacer y lo que internamente se desea hacer, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, una pregunta que se nos plantea desde esa época hasta la actualidad es si el deseo es posible de eliminar. Es más, si es necesario seguir la idea de que el alma tendría que ser pura en ese sentido, ¿cierto? Por eso es tan importante que vayamos situando las distintas formas en que se han entendido el alma para que ustedes puedan ir eligiendo cuáles son las definiciones que ustedes van a adherir a su discurso. No olviden lo siguiente, y es que la forma como uno termina definiendo el concepto hace participar a la realidad de esa manera. Dicho de otra manera, si yo tengo una concepción según la cual el alma debe ser pura y lo que se tiene que hacer es reprimir esos deseos, precisamente tu intervención va a ir en esa línea, en llevar a tu paciente a que cada vez se limite más y más y más y más en sus deseos, siguiendo una idea general, digámoslo así, como de un alma pura, ¿cierto? Entonces esa referencia a la historia de la sexualidad de Foucault pues es bastante interesante, es muchísimo más interesante, digámoslo así, la obra general, porque la pregunta es cómo la sexualidad se convirtió en una forma, en un dispositivo de subjetivación. Es decir, cómo la sexualidad se empieza a definir como algo que es apropiado o inapropiado y cómo, digámoslo así, como los poderes o los sistemas religiosos o en fin, empiezan a utilizar esos saberes sobre la sexualidad para tratar de dirigir la manera en que la población, las personas deben conducir su sexualidad. Entonces esa es una pregunta pues que en psicología nos tenemos que hacer enormemente, ¿cierto? Bueno, creo que hasta ahí queda entonces como más claro cómo es esa concepción del cuidado del alma. Ahora sí vamos a situar muchísimo mejor pues el asunto de la inmortalidad. Dice, un segundo elemento que se deriva de los planteamientos previos es que el alma sigue existiendo tras la muerte del cuerpo. Eso quiere decir que es eterna, puesto que el alma del hombre es inmortal y a veces termina de vivir, lo que llaman morir, a veces vuelve a renacer, pero no perece jamás. O sea, ahí está la concepción platónica, el alma es inmortal. De igual manera, preexiste al cuerpo, puesto que llega a este una y otra vez. Dicho de manera más precisa, llega a un cuerpo diferente cada vez en ese proceso de purificación que ha de vivir para conquistar finalmente el Hades, ¿cierto? Como pues el lugar de los dioses. Esta transmigración, ¿cierto? Ese pasar el alma de cuerpo en cuerpo, conocida como metempsicosis, es una concepción que al parecer Platón retoma de Pitágoras. Bueno, en la sesión anterior habíamos visto que uno de los primeros filósofos que define el alma como inmortal es Pitágoras, ¿cierto? Entonces, digámoslo de otra manera, ¿qué significa que para Platón el alma sea inmortal? Significa que el alma, bueno, digamos en su concepción acerca de los orígenes de las cosas, el alma es originada en algo que se denomina el demiurgo. El alma tiene que ir hacia los cuerpos para alcanzar la purificación y luego poder trascender al Hades. Si ustedes lo ven, en realidad es luego una modificación la que hace el cristianismo, pero de esto mismo, ¿cierto? Entonces hay muchísimas, muchísimas similitudes. Ahora,
¿Qué es lo que plantea Platón al respecto en ese proceso de transmigración o metempsicosis? Es que el cuerpo, perdón, el alma, si no se purifica como castigo, puede, desde su concepción, puede reencarnar en un cuerpo inferior. Y esto introduce pues un montón de contradicciones y de problemas que por lo demás difícilmente se pueden demostrar, pero esa es la concepción platónica. Ejemplo, un alma en un cuerpo humano que no ha sido purificada porque entonces se le ha dado esencialmente lugar a las pasiones del cuerpo, lo que ocurriría sería que podría como castigo transmigrar en un animal o transmigrar en una planta. Porque desde su perspectiva sería un cuerpo menor, un animal o una planta, porque para ellos la superioridad, digámoslo así, está dada por la razón y el cuerpo humano es el único que tiene ese acceso a esa función, entonces digamos que sería como a modo de castigo, lo cual introduce una crítica que plantea el mismo Montaigne y es cómo es posible acceder a la verdad sin el uso de la razón. Si tu alma, bueno, si el alma ha transmigrado en un animal o en una planta, ¿cierto? O sea, son las contradicciones de un sistema de pensamiento que a uno le hacen pues como ciertas preguntas, ¿cierto? Bueno, otra idea, ahí podemos entonces ya responder esa segunda pregunta. Eh, Podríamos decir una siguiente cosa acerca de Platón y es que Platón pareciera que divide el alma en tres facetas o digámoslo así, es como si el alma tuviera tres partes, ¿cierto? Dice por aquí en la página 18 en el último párrafo. Dice, sin embargo, a diferencia de lo que expresa en el Fedón, el Timeo, Platón habla de tres modalidades del alma y de partes de la misma, lo que se opone a la idea de que ésta es indivisible, ¿cierto? En el Fedono del alma decía que el alma era indivisible, pero vemos que en el texto lo que nos va a mostrar no es como que él las divida, sino que en realidad es como distintos lugares. Cada una de estas partes está relacionada con ciertos lugares en el cuerpo, desde donde actúa con base en sus propias cualidades. En la cabeza, relacionada con la facultad de razonar, estaría precisamente el alma invisible e inmortal, de naturaleza divina, que sería la encargada de guiar y gobernar el cuerpo. Luego vendría el alma mortal, que a su vez se divide en dos, el alma irascible o belicosa, que viene una cita, que participa de la valentía y el coraje, por lo cual está implantada más cerca de la cabeza, entre el diafragma y el cuello, entonces más o menos estaría como por acá, para que escuche a la razón y junto con ella coaccione violentamente la parte apetitiva, cuando ésta no se encuentra en absoluto dispuesta a cumplir voluntariamente la orden y la palabra proveniente de la Acrópolis. Acrópolis es como la parte más alta, que sería pues digamos el alma racional, el alma invisible. O sea, la primera faceta del alma está entonces localizada, digámoslo así, como en la parte superior del cuerpo, eh, y es, digamos, quien elige, ¿cierto? Quien toma las decisiones. Luego encontramos aquí esa irascible o belicosa, ¿sí? Que es la valentía y que es el coraje, ¿sí? Está como al servicio del alma invisible o inmortal, eh, pero digamos también cumple la función de poder acallar, poder presionar, digámoslo así, las mociones o los deseos que van a aparecer en el tercer tipo de alma. El tercer tipo de alma
o la tercera faceta es el alma apetitiva, ubicada sobre el diafragma y el límite hacia el ombligo, o sea, digamos en esta parte de aquí, como el estómago. Un alma que siente apetito de comidas y bebidas y de todo lo que necesita la naturaleza corporal. Y ha sido atada como una fiera salvaje, ¿cierto? Es decir, esta alma apetitiva hablaría más esencialmente de todos esos deseos o de todas esas apetencias corporales, de todas esas pasiones corporales que tanto Platón considera pues que se deben aplacar, que se debe renunciar a ellas, etcétera, etcétera. Esa es la división que finalmente él hace. La tercera pregunta dice, ¿qué significa que Platón sea dualista? Yo creo que ya lo podemos deducir de lo que hemos dicho, pero podemos encontrarlo nuevamente aquí. Dice, pese a la separación que Platón mantiene, eh, no, más bien desde acá. La concepción platónica del alma, en particular la inmortalidad y separabilidad de ésta con respecto al cuerpo, es uno de los antecedentes más importantes de lo que en la modernidad se concibe como dualismo alma-cuerpo. Dualismo significa una concepción dividida en dos, ¿cierto? Como un fenómeno que se explica mediante dos cosas, dos partes. Entonces, en el caso del ser humano, digamos, es un dualismo alma-cuerpo porque para él está compuesto de alma y de cuerpo. Un dualismo de profundas consecuencias en la psicología y en la filosofía, muy particularmente en la denominada filosofía de la mente. Desde esta concepción moderna, el alma, cada vez menos emparentada con la divinidad, aquí ya no estamos hablando como de la filosofía de una concepción más moderna, es entendida como una realidad diferente del cuerpo, aunque dependiente de este, al cual influye y transforma al interactuar con él. A esta posición dualista se le opone el monismo, que puede ser espiritualista o materialista, que postula, monismo significa uno, que postula la existencia de una sola realidad y que también tiene consecuencias decisivas en la psicología contemporánea. Conclusión, ¿por qué Platón es dualista? Porque él considera que el alma y el cuerpo son cosas diferentes y que ellas se pueden separar. Es decir, el alma se ha originado antes, en el demiurgo. Luego se posa sobre los cuerpos. Y cuando el cuerpo muere, el alma sale y trasciende, ¿cierto? Miren que eso también nos diría que la concepción más cotidiana, más común en nuestra cultura sobre el alma, que es la de la religión católica o cristiana, es una concepción dualista. El alma y el cuerpo son cosas distintas, ¿cierto? Entonces, hasta ahí pues como la concepción acerca de Platón. Vamos a meternos ahora con Aristóteles, eh, que me parece que hace un abordaje, digámoslo así, como mucho más, un poco más clasificatorio, más descriptivo, eh, como un esfuerzo por intentar describir las propiedades de las cosas. Aristóteles tiene una concepción mucho más naturalista, digámoslo así. Eh, es una concepción menos metafísica que la concepción platónica. Platón es idealista, idealista en el sentido de esa concepción de que el alma debe unirse al mundo de las ideas, donde está precisamente la gran verdad, ¿cierto? La verdad. Pero cuando hablamos del mundo de las ideas, finalmente estamos localizándonos en una perspectiva metafísica, o sea, más allá de lo físico. Con Aristóteles nos vamos a encontrar con una postura muy distinta. Bueno, la primera pregunta que aparece aquí en la guía dice ¿qué es una entidad? Y si el alma es una entidad compuesta, ¿qué entonces la compone? Bueno, con Aristóteles vamos a tener que ir lentamente, paso a paso, porque hay varios conceptos que
parecieran ser un poquito enredados, pero en realidad pues no creo que haya que asustarse con eso, ¿cierto? Dice, Aristóteles, para su exposición, comienza analizando el concepto de entidad, que en griego sería ousia, la cual es entendida de la siguiente manera. Cuando los autores dicen que para su exposición se está refiriendo a un libro que les mostré en la grabación anterior, en la sesión anterior, que se llama Acerca del alma, ¿cierto? Él está planteando ahora cuál es su concepción sobre el alma. Entonces partamos de esto. ¿Qué es una entidad? ¿Cómo define él una entidad? Él dice, en primer lugar, es entendida en primer lugar como materia, o sea, aquello que por sí no es algo determinado. O sea, pensémonos como un pedazo de algo, como algo informe, un pedazo de materia de algo que no está determinado, ¿cierto? Y no está determinado porque es informe. Pensemos en eso primero. En segundo lugar, como estructura y forma en virtud de la cual puede decirse ya de la materia que es algo determinado. Entonces, si yo le doy, si yo, por ejemplo, digamos que yo tengo una bola, pues una bola de barro en mis manos, ¿cierto? Podríamos decir que eso es materia, ¿cierto? Pero todavía no está determinada. Entonces, cuando yo le empiezo a dar la forma y digamos que yo empiezo a darle la forma, por ejemplo, de un tazón, ¿cierto? Entonces aquí aparece esa segunda propiedad. Como estructura y forma, en virtud de la cual puede decirse ya de la materia que es algo determinado. O sea, cuando la materia ya se le ha dado la forma, ya está determinada entonces por esa forma. Y en tercer lugar, como compuesto de una y de otra. Entonces, la tercera manera en la que se puede entender la entidad es como un compuesto entre materia y forma. Yo lo puse por aquí, pero ya está como muy borroso. En el texto, pues, que escaneé, dice, una entidad puede ser entonces entendida como... bueno, pero esperen antes de eso, porque necesito explicar el concepto de potencia. Dice, por lo demás, la materia es potencia, mientras que la forma es entelequia. Ahí aparecieron dos conceptos muy importantes. Entonces vamos en primer lugar con esto. Vamos a entender dos conceptos. El primero es que una entidad puede ser en acto o en potencia. ¿Cómo así que en acto o en potencia? Por ejemplo, ustedes en este momento están estudiando psicología. Pregunta, ¿ustedes son psicólogas, psicólogos en acto o en potencia? Entonces, ¿qué significa que algo es en acto? Significa que ya es. Significa que es en la actualidad. O digámoslo de otra manera, que ya se ha realizado, ¿cierto? Mientras que la potencia es aquello que puede llegar a ser. En ese sentido, si le aplicamos a los conceptos a la pregunta que les hice, ustedes son psicólogos en potencia, todavía no lo son, ¿cierto? Podrían llegar a serlo, pero todavía no lo son. Ahora, yo les podría preguntar, ¿ustedes son estudiantes en acto o en potencia? Ahora sí podríamos decir que son estudiantes en acto. Entonces, ahí podemos entender eso, porque la materia es potencia, porque la materia es algo que puede llegar a ser una cosa u otra, pero todavía no lo es. Mientras que la forma es entelequia. Miren que estamos hablando de materia y forma.
Y eso quiere decir que entelequia ya nos está localizando sobre este concepto de potencia. Aquello, perdón, sobre el concepto de acto, ¿cierto? O sea, sobre aquello realizado. De todas maneras, la palabra entelequia es bueno que la consultemos. Por ejemplo, en definiciones como de diccionarios filosóficos aparecen estas definiciones. Dice, entelequia es un término filosófico. En la filosofía de Aristóteles significa el fin interno que estaría en la base del desarrollo de la materia y que lo determinaría. En las doctrinas idealistas del vitalismo, la entelequia significa la fuerza vital, mística, inmaterial, que sería la fuente y el fundamento de la vida. En esta segunda definición dice que entelequia es aquello que tiene el fin en sí mismo. En Aristóteles y en la escolástica, la entelequia es un fin realizado, o sea, la teleología, la finalidad, y también un principio activo que convierte la posibilidad en realidad. Vamos a mirar una última definición de aquí, solamente para mirar como la división etimológica. No siempre mirar de Wikipedia es lo más adecuado, pero veámonos únicamente esta partecita de la etimología. La entelequia es un término filosófico definido por Aristóteles. El término tiene su origen en la palabra griega entelekeia, combinación de enteles, que significa completo, telos, que significa fin o propósito, y ekein, que significa tener. La palabra fue creada por el mismo Aristóteles, siendo posible traducirla como tener el fin en sí mismo. Vamos a aplicarle esas definiciones, entonces, en ese sentido, a lo que estamos leyendo. ¿Qué significa en ese sentido que la forma sea la entelequia? Quiere decir que la forma es lo que dicta lo que debe ser la materia. Digámoslo así, como que la forma es esa realidad intrínseca a esa entidad que define lo que debe llegar a ser, que define y que por lo demás da la fuerza que permite que eso llegue a ser lo que tiene que ser. Eso es entonces la entelequia. La podríamos entender en ese sentido de acto, en ese sentido de lo que te dicta o lo que dice que eso debe llegar a ser. Enseguida enseguida la vamos a utilizar cuando veamos el asunto del alma. Entonces, vuelvo aquí a esta notica que les puse en la parte de abajo del texto. Una entidad puede ser materia en términos de potencia, lo que puede llegar a ser, puede ser puede ser entendida como estructura y forma, que son las condiciones para poder decir algo de ello. Solamente cuando algo tiene forma podemos decir algo sobre ello. Y una entidad puede ser un compuesto de ambos, que ya nos dicta pues efectivamente como la entelequia. O sea, unión de materia y forma, entonces nos da precisamente el acto, nos da la finalidad, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente párrafo. Las entidades, ya sabemos qué son las entidades. Y ahora, si el alma es una entidad compuesta, ¿qué la compone? Dice, las entidades son cuerpos naturales. Es decir, una entidad es cualquier cosa de la naturaleza. Cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Y entre estos cuerpos naturales, unos tienen vida y otros no. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, cualquier cosa. Si yo les muestro este marcador, esto es una entidad, pero no es una entidad viva, ¿cierto? No tiene vida. Pero si, por ejemplo, yo les mostrara, no sé, por ejemplo, un perrito o un gatico, podríamos decir que es una entidad, es un cuerpo natural, pero además es un cuerpo natural vivo, ¿cierto?
La vida se caracteriza por tres cosas: por la autoalimentación, por el crecimiento y por el envejecimiento. Eso es lo que muestra Aristóteles. Miren que Aristóteles es muy descriptivo para tratar de clasificar las cosas y tratar de hallar finalmente qué son, ¿cierto? Así, todo cuerpo natural con vida es una entidad compuesta. Ya habíamos dicho que una entidad compuesta, ¿de qué? De forma y de materia. Ahora, el alma sería la forma específica de ese cuerpo, o sea, su entelequia. Ahí ya nos da la primera definición de alma. El alma sería la forma específica de ese cuerpo, o sea, su entelequia. ¿Qué significa que algo sea específico? ¿Sí? Yo busqué aquí la definición, pues, que nos aparece en, buscándola pues en Google, y la primera definición dice que es propio o peculiar de una persona o una cosa y la caracteriza o distingue de otras. Segunda, que está especialmente destinado a un fin determinado. Eso sería lo específico. Apliquemos la definición. ¿Qué significa que el alma sería la forma específica de ese cuerpo? Quiere decir que el alma es aquello que le es propio, particular a ese cuerpo y que por lo demás le da una determinada finalidad. Por eso su entelequia. Habíamos dicho que la entelequia es lo que trae el fin, ¿cierto? Para que lo digamos, tener el fin en sí mismo. Entonces, si el alma es lo que tiene el fin en sí mismo, por ser forma específica de un cuerpo, ahí se nos plantea una pregunta. Y entonces, ¿cuál es el fin del alma? ¿Cuál es la finalidad? ¿A qué se refiere con que es la entelequia, cierto? Entonces, eso lo vamos a ir desarrollando, ¿cierto? Ya enseguida vamos a ver qué es esa finalidad de ese cuerpo. Entonces ya podemos responder esta pregunta. Si el alma es una entidad compuesta, ¿de qué la componen? Bueno, dice, para Aristóteles el alma sería entelequia en el sentido de la ciencia, que puede tenerse y no ejercitarse y que además desde el punto de vista de la génesis precede al sujeto. Así, el alma es la entelequia primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Esa es la definición de alma que se encuentra pues en el texto o en el libro de Aristóteles. El alma es la entelequia primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. O sea, el alma es lo que le va a dictar al cuerpo qué es lo que tiene que llegar a ser. Pero todavía no se entiende muy bien. Vamos a ver enseguida eso cómo se desarrolla. La segunda pregunta dice qué significa que la posición de Aristóteles sobre el alma es monista materialista. Recordemos que la posición de Platón es dualista. Entonces aquí se nos está diciendo que Aristóteles no es dualista, sino que es monista, o sea, uno, y además es materialista. Entonces miremos qué significa. Dice, el compuesto de alma y cuerpo es entendido desde la perspectiva ilemórfica. ¿Qué significa eso? Que forma y materia son indisolubles, o sea, no se pueden separar. Es decir, es una sola realidad. Si para Platón el alma se pega al cuerpo y el cuerpo muere, el alma trasciende. Recordemos que por ahora hemos entendido el alma como forma específica y hemos dicho que la forma es lo que determina a una materia, lo que me permite a mí saber qué es. Y en ese sentido, forma y materia deben estar unidos. Si bien son dos cosas distintas, están unidas. Y si la materia muere, muere la forma, ¿cierto? Por eso Aristóteles afirma, de ahí además que no quepa preguntarse si el alma y el cuerpo son una única realidad, como no cabe hacer
tal pregunta acerca de la cera y la figura, ¿cierto? Y en general acerca de la materia de cada cosa y aquello de que es materia. O sea, está siendo muy claro allí al decir que es claro que las dos cosas son interdependientes, están juntas, ¿cierto? Desde este punto de vista, Aristóteles toma el cuerpo como la materia, mientras que el alma sería la forma que informa, que significa que me informe, o sea, que me dice algo sobre eso, que conforma, o sea, que constituye, que configura, o sea, que organiza dicha materia. Entonces, el alma, en tanto forma, es lo que me dice que es lo que ha hecho algo con la materia para que sea lo que es, ¿cierto? De estas consideraciones parece posible concluir que hay en Aristóteles un monismo materialista, ¿cierto? Monismo materialista. Entonces, monismo significa uno, materialista, porque ¿por qué es materialista? Porque cuando el cuerpo muere, finalmente muere el alma, ¿cierto? Muere el alma como forma. Aquí no estamos viendo el alma como una cosa que se mete en el cuerpo, no estamos viendo el alma como una cosita que sale, como una respiración, como un fuego, con nada de eso. Estamos viendo simplemente con la forma, ¿cierto? Hagamos un ejemplo con esto, ¿cierto? Miren, por ejemplo, em, ¿esto qué es? Podríamos decir, esto es una pequeña escultura, ¿cierto? O es una réplica de una escultura. Porque yo puedo saber qué es una escultura, haciendo uso pues de lo que hemos estado estudiando, por su forma, ¿cierto? Si esto tuviera finalmente una forma distinta, ¿sí? Si armara otra cosa, o sea, si su forma fuera distinta, entonces yo tendría que darle otro nombre. Por eso es lo que informa. Entonces, en ese sentido es que se está diciendo que el alma es lo que le da la forma a las cosas. ¿Va? Bueno, entonces, hasta ahí esta pregunta sobre el monismo materialista. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las 5 definiciones del alma para Aristóteles? Pero vamos a leer desde acá. Dice, como Calvo mismo señala, Aristóteles en la metafísica describe al alma como la causa, en tanto forma específica, de que la materia sea algo determinado. O sea, el alma es la causa de las cosas. La causa de las cosas no, la causa de que una materia tenga una determinada definición. En esta medida es diferente del cuerpo, al cual determina al darle una forma específica. Esta causa no es un agente exterior, o sea, el alma no es algo exterior, como sería el caso de la idea en Platón, sino que es inmanente. ¿Inmanente qué significa? Significa que es inherente, propio de. El alma entonces es inmanente. Son las funciones vitales mismas en el sentido de principio de estas funciones. Y también es causa final, es decir, la función a la que está destinado, o sea, la finalidad, un ser en particular, por ejemplo, el hombre. O sea que ahí ya nos estamos encontrando con la manera como él lo va desglosando. Enseguida lo vamos a enumerar, pero nos está diciendo que el alma en un primer lugar es lo que da la forma específica, nos está diciendo en segundo lugar que el alma es la causa que determina la materia, la causa es, o sea, lo que origina la determinación de una materia, o sea, de un cuerpo, pero también nos está diciendo que es la que determina la finalidad de ese cuerpo, ¿cierto? Miren que nada de lo que estamos definiendo sobre el alma son cosas externas, son cosas metafísicas. Todo tiene que ver con la descripción de lo que ocurre con una entidad, ¿cierto?
Vamos a ponerlo aquí como ejemplo para que se pueda entender mucho mejor lo que estamos elaborando. Dice, de otro lado, si retomamos la pregunta que Aristóteles formula, ¿qué es esto? Refiriéndose a un determinado tipo de cuerpo, digamos que tenemos en este momento aquí al lado a Aristóteles y uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esta entidad? Paréntesis. Miren que desde la primera clase planteaba la idea que reiteradamente aparece en el curso acerca de cómo lo que uno ve está marcado por la manera como lo define. Miren cómo Aristóteles le está dando tanto lugar a cómo definimos las cosas, ¿cierto? Entonces tenemos, hasta ahí el paréntesis, entonces tenemos a Aristóteles acá y entonces uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿Cierto? ¿Qué es esta entidad? Refiriéndose a un determinado tipo de cuerpo. Podemos ver que se está indagando por su esencia, su qué es. O sea que según Aristóteles, cuando yo me pregunto qué es algo, yo me estoy preguntando por su esencia, ¿sí? Si ese cuerpo es un ser humano, obviamente se estará indagando por la esencia de este último. Tal respuesta se da a partir de definir lo que ese cuerpo es, con lo que la esencia de un cuerpo es la definición. La esencia de un cuerpo es la definición que demos de este, o como dice Aristóteles, su entidad definitoria. Entonces, ¿cuál es la entidad definitoria de ese cuerpo que estamos imaginando que es Aristóteles aquí? ¿Cuál es su entidad definitoria, o sea, su qué es, o sea, su esencia? Ser humano, ¿cierto? Porque es un tipo de cuerpo humano. Pero si yo traigo, por ejemplo, una vaca, bueno, sí, una vaca, pues, si ustedes ven una vaca y yo les digo cuál es su entidad definitoria, entonces, como es un tipo de cuerpo, podríamos decir un animal, ¿cierto? Pero si yo les muestro, digámoslo así, como una suculenta, entonces yo le pregunto a ustedes cuál es la entidad definitoria, entonces la entidad definitoria es planta. Entonces, cuando yo me pregunto qué es algo, según Aristóteles, me pregunto por la esencia. Y cuando me pregunto por la esencia, es el nombre, pues, digamos, es el tipo de cuerpo. Y a eso el concepto que él le pone se llama entidad definitoria, es lo que lo define. Pues bien, un cuerpo ha de tener una forma específica para que podamos responder qué es, ya que de lo contrario, en tanto masa informe, no podría darse ninguna respuesta. Lo que les decía ahorita, si yo tengo un pedazo de plástico acá, ¿cierto? Informe, sin forma, yo no puedo decir qué es eso, ¿cierto? Es necesario que haya una forma que lo determine para que podamos establecer finalmente qué es. Por eso, la pregunta ¿qué es esto? Está dirigida a un cuerpo determinado, conformado, formado, o como dice Aristóteles, a un cuerpo de tal tipo. Yo me tengo que hacer una pregunta de ¿qué es esto? Aplicando para, digámoslo así, algo que ya tiene forma. Puesto que ya tiene una forma y esta es su alma, esto ya, o sea, que estamos retomando lo que habíamos visto antes, puesto que ya tiene una forma y esta es su alma, como indicamos en el párrafo precedente, resulta que el alma, en tanto determina e informa al cuerpo, es su esencia y entidad definitoria. Muy sencillo. En los primeros párrafos habíamos dicho que las entidades son cuerpos naturales, pero que unos tienen vida y otros no, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los que tienen vida, que, aquello que les permite la forma a los cuerpos con vida es el alma. O sea, el alma es la forma de los cuerpos naturales con vida, así de simple. El alma es lo que me permite a mí saber la forma en tanto cuerpo humano, en tanto cuerpo animal, en tanto planta, ¿cierto? Y por eso el alma es la esencia y es la entidad definitoria de un determinado cuerpo, en la definición aristotélica. De esta manera, el alma es, aquí vienen las 5 definiciones. Primero,
el alma es forma específica. ¿Qué significa que sea forma específica? Significa la manera propia, la manera propia, digámoslo así, de ser de ese cuerpo, ¿cierto? Por eso decíamos ahora sobre la definición del concepto específico. Segundo, el alma es la causa inmanente. Causa, aquello que lo provoca, inmanente, que es inherente. O sea, el alma en tanto le da la forma al cuerpo, es su causa inmanente. Eso es lo que lo causa, ¿cierto? Tercero, el alma es la causa final, o sea, su teleología, o sea, lo que dicta cómo debe ser, pero sobre esta todavía no se nos ha dicho mayor cosa. Eh, Tiene que ver con las funciones naturales, pero enseguida lo vamos a desarrollar. Cuarto, el alma es la entidad definitoria, es decir, es lo que me permite decir qué es. Y por lo tanto, el alma es quinto, esencia de un cuerpo viviente. El alma es la esencia de un cuerpo, en tanto, precisamente, lo define. ¿Vale? Téngase en cuenta que Aristóteles se está refiriendo a un cuerpo natural vivo. O sea que para Aristóteles todo lo que tenga vida tiene alma. Pero alma en el sentido no como otra vez, no en el sentido metafísico, no en el sentido de un espíritu, en el sentido de una sombra, no. La forma, ¿cierto? La forma. Por eso es muy material su definición. Entonces, tengas en cuenta que Aristóteles se está refiriendo a un cuerpo natural vivo, solo de este puede decirse que tiene alma. De allí su definición, el alma es necesariamente entidad en cuanto forma específica de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Vale. Ahí respondimos la tercera pregunta. Vamos a la cuarta. Dice cuáles son los tres tipos de alma para Aristóteles y aquí vamos a entender mucho mejor la parte de la teleología, o sea, de la causa final, que era la tercera definición. Dice, si este cuerpo viviente es una planta, entonces su esencia, lo que la define, la hallamos y sabemos cuál es su función primordial, o sea, su causa final. En el caso de la planta, ¿cuál es su función primordial? ¿Cuál es su finalidad? Dice, es la capacidad para nutrirse y reproducirse. Y a eso Aristóteles le va a llamar alma vegetativa. O sea que las plantas tienen un tipo de alma, o sea, un tipo de forma específica y por lo tanto una teleología o una causa final y es la capacidad de nutrirse y la capacidad de reproducirse. Segundo, si se trata de un animal, su función esencial es la capacidad para moverse y sentir que presupone la capacidad nutritiva y reproductiva. O sea que en el caso de los animales, el alma que se denomina alma sensitiva, tienen dos finalidades, tienen dos funciones que se le suman a lo vegetativo. O sea, además de que pueden hacer la nutrición y la reproducción, pueden moverse y pueden sentir, ¿cierto? Aquí se podría armar todo un debate sobre si las plantas sienten o no sienten. Esa sería pues una crítica porque, por ejemplo, hay investigaciones que muestran que las plantas sí sienten, ¿cierto? Pero ese sentir en realidad pues digamos sería muy distinto al sentir de los animales en tanto hay un sistema nervioso, ¿cierto? Entonces todos y todas sabemos, o quienes nos gustan las plantas, sabemos que las plantas se estresan, nosotros le decimos estresan bajo determinadas condiciones. Sabemos por lo demás que hay una comunicación eh, este es un concepto, pero rizomático, pues entre árboles, entre plantas, a través de sus raíces, a través de lo que liberan. Entonces ahí se podría armar un debate y esa sería una crítica, ¿cierto? Pero recuerden que Aristóteles está intentando hacer una clasificación, ¿cierto? Entonces,
Los animales tendrían un alma sensitiva que se caracteriza por el movimiento, por poderse mover, por poderse sentir, y se le agrega las vegetativas, que sería la nutrición y la reproducción. Ahora, si se trata de un ser humano, su función específica es la capacidad de razonar, que presupone las capacidades anteriores, o sea, la del alma, perdón, sí, o sea, la de lo vegetativo y lo sensitivo, pero entonces en los seres humanos, ¿cómo se llama el alma? El alma se llama alma intelectiva o alma razonante. Recuerden que intelectiva viene de intelecto, intelecto es la inteligencia o la capacidad de conocer el mundo por medio de la razón. O sea que lo que acaba de hacer ahí Aristóteles es una diferenciación. Lo que está diciendo es, lo que diferencia a los seres humanos de animales y plantas es la capacidad de razonar. Es decir, la capacidad de significar el mundo por medio de símbolos, por medio de palabras, ¿cierto? De utilizar la razón para ello, ¿vale? El alma se define, como podemos apreciar, a partir de las funciones del ser vivo, sus funciones vitales. Miren que el alma no es nuevamente algo metafísico en Aristóteles. Entonces, podemos ver que si vemos un cuerpo que tiene la capacidad para nutrirse y reproducirse únicamente, estamos hablando de una planta, un alma vegetativa. Si vemos que un cuerpo vivo además tiene la capacidad de moverse y sentir, podríamos decir que es un animal, pero si además vemos que un cuerpo puede razonar además de lo anterior, entonces podríamos estar hablando de un ser humano con alma intelectiva. Bueno, aquí entonces ya podríamos responder la última pregunta. Dice, para Aristóteles, un recién nacido es un ser humano. ¿Qué hace humano al ser humano? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque nosotros y nosotras necesitamos saber qué es lo que vamos a entender por ser humano. Entonces, Aristóteles es como el primer autor que nos da una idea acerca de qué es lo humano a través de esta clasificación. Eh, Utilicemos los conceptos de acto y de potencia para resolver esta pregunta. Para Aristóteles, un recién nacido es un ser humano. Entonces, cuando un niño nace, ¿cuáles son las funciones que podríamos detectar? ¿Cierto? Uno podría decir, las funciones que más se pueden detectar es que el niño se mueve y además el niño siente, ¿cierto? El niño eventualmente va a tener la capacidad reproductiva, la tiene, digámoslo así, en su desarrollo biológico, eh, y obviamente cumple la función de la alimentación. Sin embargo, cuando el niño nace, todavía no tiene la capacidad o la función intelectiva desarrollada, no tiene la función razonante desarrollada. Y en ese sentido, uno podría decir, utilizando pues estos conceptos, que cuando un niño nace, podríamos decir, posee un alma sensitiva, y en ese sentido podríamos decir que un niño cuando nace aristotélicamente es un animal en acto. O también podríamos decir que es un ser humano en potencia, porque ese niño luego cuando los padres, la familia, la sociedad le enseñan el lenguaje le va a permitir razonar, ¿cierto? Pero solamente cuando acceda a esa capacidad de ver el mundo como todas y todos los vemos y todos lo vemos, por medio de la palabra, por medio del razonamiento, solamente hasta ahí podríamos decir que es un ser humano en acto. Pero como no lo es, digamos, en ese momento, tiene la potencialidad de llegar a serlo. Quiere decir que es un ser humano en potencia en tanto puede llegar a serlo
pero todavía no lo es. Y aquí podríamos introducir un debate, pero no lo vamos a desarrollar para que empecemos a conectar cositas en las siguientes clases. Psicológicamente, no está garantizado que un niño desarrolle esas funciones. Psicológicamente no está garantizado que un niño desarrolle la capacidad de razonar. Psicológicamente no está garantizado que una niña, que un niño alcance a ver el mundo como lo vemos los seres humanos, ¿cierto? Especialmente si al niño se le abandona y no está rodeada o rodeado de unos otros que le transmitan el uso de la razón en el sentido del uso de la palabra, de nombrar las cosas y de ver y pensar el mundo a través de las palabras, el niño por sí solo no es capaz de desarrollar eso. Eso lo muestran pues muchos experimentos, hemos visto por lo demás. Lo que pasa es que aquí me estoy adelantando a la última clase. Hemos visto niños que se han encontrado que han sido criados por animales que fueron abandonados y de manera impresionante sobrevivieron cuidados por animales y los niños no desarrollan la capacidad de razonamiento. El niño ya vuelto pues como adolescente, adulto, no desarrolla la capacidad de simbolizar el mundo. Y eso es muy interesante porque eso quiere decir que ni el lenguaje, ni la razón, ni el pensamiento, ni todo esto que nosotros podemos ver y simbolizar es natural al ser humano. Es más bien como un agregado, una posibilidad evolutiva que tiene, pero que no está garantizada si no se la enseña a otro, ¿cierto? Eso es muy interesante porque eso hace del ser humano una especie profundamente dependiente de los otros, de sus cuidadores. Ustedes pueden hacer la comparación con muchos animalitos que en el momento del nacimiento ya pues a los minutos están parándose, están explorando el mundo, están cumpliendo con sus funciones o por sus propios medios se las arreglan instintivamente para acceder al alimento, no precisan de la compañía y la instrucción de un otro precisamente para que puedan desarrollar ciertas cosas. O esa, o esa, o eso que se precisa no es tan al nivel de los seres humanos, porque es que el ser humano necesita muchos años, muchísimos años para que se le instruya a lo que se considera es el comportamiento pues propiamente humano. Entonces, en ese sentido, esto puede chocar un poco con la forma como tradicionalmente vemos y culturalmente, religiosamente, incluso legalmente vemos al ser humano, pero aristotélicamente, cuando un niño nace, en tanto no ha desarrollado la razón, no podemos decir que sea un ser humano en acto, sino que es en potencia, ¿cierto? Pero además podemos decir que en tanto el alma que lo conforma en ese momento es sensitiva, es un animal. Y esto va a tener mucha relación con explicaciones ya psicológicas mucho más profundas que justifican pues esa perspectiva aristotélica, ¿vale? Bueno, vamos a detenernos entonces ahí. Hemos estudiado otras dos concepciones sobre el alma. Hemos visto un Platón que promueve, digámoslo así, el cuidado del alma, pero a través de una renuncia de los placeres corporales. Hemos dicho que de hecho es como un antecedente o un precursor de lo que luego tomaría el cristianismo para armar gran parte de su filosofía. Hemos dicho que Platón es dualista porque concibe que el cuerpo y el alma son cosas diferentes que por lo demás se pueden separar. Y luego hemos visto toda la perspectiva aristotélica, quien afirma que el alma es aquello que le da la forma al cuerpo, que el alma es
finalmente lo que permite definirlo es aquello que lo causa, en tanto dicta lo que debe ser, es aquello que muestra sus funciones vitales en términos de su finalidad. El alma es además la esencia, es lo que nos dice que es la entidad definitoria, ¿cierto? Pero además nos ha hecho una clasificación de 3 tipos de alma, o sea, 3 formas de cuerpos vivos, humanos, animales y plantas, ¿cierto? Y eso nos muestra que esa clasificación está mediada precisamente por las funciones que tiene ese cuerpo vivo. Lo último que hemos dicho es que Aristóteles es monista, su visión del ser humano es monista, o sea, el alma y el cuerpo están juntos, y cuando muere esa realidad, muere toda esa realidad, no hay ningún tipo de trascendencia ni nada de ello. Y por eso podríamos decir que es materialista, ¿cierto? Bueno, hasta ahí entonces la discusión, el análisis. La próxima En la próxima clase vamos a empezar a ver las perspectivas posaristotélicas que corresponden a las escuelas helenísticas, empezando por los estoicos, luego los epicúreos, luego los cínicos y luego los escépticos. ¿Vale? Bueno, cuídense mucho y que estén muy bien.